Compañeros, sean bienvenidos ustedes a Ciencias de la Comunicación 2 en este segundo curso, que ya estamos en la semana número 2 en el Centro Educativo Francisco Orozco y Jiménez. Pues tenemos los siguientes temas a revisar esta semana, que serían los medios de comunicación, la TV, el cine y el internet. Y el video, bueno, van a hacer ustedes de tarea un video, pero tiene que ver con el tema de impacto de los medios de comunicación. Sí, sería como las actividades que van a estar realizando. Y pues nos vamos a enfocar mucho, como ya lo habíamos comentado desde la primera semana, pero cómo los medios de comunicación tienen definitivamente un impacto en nuestras ideas, en nuestros pensamientos e incluso en nuestras decisiones. Nosotros lo veíamos desde la televisión, con el cine definitivamente se muestra también parte de la cultura de un pueblo, el cómo es, el qué quiere expresar, qué mensaje quiere enviar. Entonces, como medio de comunicación también es muy importante. Y pues lógicamente también las noticias, también viene un apartado acerca de los géneros periodísticos y pues ya el impacto de medios masivos de comunicación y las redes sociales, que ya hemos platicado un poquito acerca de ellas, ¿verdad? Y viene, por ejemplo, el tema de la televisión como medio de comunicación, cómo ha sido como uno de los pues grandes inventos que viene como a revolucionar la parte de la comunicación, porque ya se emite un mensaje para una comunidad. Estos mensajes, recuerda que decíamos que la comunicación puede ser bilateral o unilateral. Unilateral es, por ejemplo, en la televisión precisamente donde nada más nos están enviando un mensaje. Sí, muchachos, nos envían el mensaje, nos envían la información, la imagen, y nosotros nada más estamos como espectadores meramente viendo. Estamos nada más recibiendo del otro lado, pero no podemos opinar, dar nuestro punto de vista directamente al emisor, porque a lo mejor nosotros podemos comentar algún programa de televisión, pero no directamente a la persona que está dando su opinión en ese momento. Entonces, por eso se considera un medio de comunicación unilateral. ¿Sí? Fíjense que mucha gente decía que esta parte de que la televisión esté ya con la imagen formada, pues es una gran diferencia de lo que es la radio, porque la radio nos hace imaginarnos precisamente todo lo que se va diciendo y hace como que se desarrollen en el mismo cerebro, o se activen todas estas diferentes áreas neuronales que nosotros tenemos ya y que hacen que nosotros estemos imaginando cómo es ese mensaje que nos están diciendo. Y poníamos un ejemplo muy claro nosotros que era acerca de las radionovelas, ¿se acuerdan? O de de estas formas de programas radiofónicos donde nos hacen imaginar cómo sería todo eso que están comentando. Entonces eso como que activa más partes del cerebro, también nada más es un mensaje unilateral que se envía, pero la radio después comienza a tener espacio para que el mismo público pueda emitir una opinión y pueda, por ejemplo, hablar por teléfono o mandar cartas y expresar su punto de vista de algún contenido, ¿sí? Fíjense en estos datos, viene por ahí también en el manual que comentábamos de la SEP, viene información acerca de quiénes son los que la crean, como Paul Nipkow, ya ni supe decir, ¿verdad? Está medio raro. El que está fácil es Guillermo González Camarena, ¿verdad? Porque aparte decíamos, pues que él es mexicano y ya sabemos que su gran aporte fue precisamente, pues la televisión a color, ¿verdad? La televisión aproximadamente hacia 1950, muchachos, que es cuando ya ahora sí existe lo que es el bulbo, y a partir de ahí la radio comienza con bulbos, después se incorpora también para la televisión y a partir de ahí pues ya hubo como esta evolución, incluso en los tamaños de la televisión, ¿se acuerdan cómo eran antes? Unos monstruos Sí, maestra, eran eran muy grandotes. grandes los aparatos y muy pesados. Sí, Parecían cine. ándale, los tamaños muy grandes, muy pesados, no todos tenían televisión. Yo, por ejemplo, recuerdo que mis abuelitos decían, es que yo sí tenía una televisión en casa y todos, ay, era rico y uno, ¿cómo que rico? Pues ya era una televisión. Sí, porque eran dispositivos que no estaban como muy al alcance o gente que decía que, por ejemplo, en la colonia se reunían para ver la tele en algún lado, ¿no? Porque no era quizás algo tan accesible para todo el público en un principio, pero después, lógicamente, los costos van bajando, va desarrollándose más esa tecnología, las televisiones se van haciendo más delgadas y todo va teniendo como un alcance mayor.
Entonces, la televisión como un medio de comunicación definitivamente, vino pues a modificar, ya no nada más es la prensa escrita, no nada más era la radio, ahora también es la televisión donde ya te están emitiendo un mensaje, que de alguna manera decíamos nosotros también hay programas que vienen como más, más manipulados para expresar el mensaje que se quiere. Por eso se dice, por ejemplo, que los mismos medios políticos, pues hasta la fecha, ¿verdad? Siguen emitiendo pues lo que ellos quieran, el mensaje que ellos quieran que uno vea. Aparentemente parece muy libre, pero realmente muchos de los medios de comunicación se ven manipulados por otro tipo de influencias también, como las políticas, las sociales o incluso las culturales también. Nosotros como cultura, yo veo programas, por ejemplo, mexicanos y programas norteamericanos y veo que son diferentes. ¿Sí? Hay, por ejemplo, un programa estadounidense de una señora rubia de pelo muy cortito, que incluso creo que acaba de salir, pero fue un programa que duró años, el de Ellen DeGeneres o algo así se llama ella, y era un programa de entrevistas a artistas y la dinámica que manejan es como diferente. Yo lo sentía como, por ejemplo, como que hacía muchas bromas con los invitados, pero en mi caso a mí no me gusta, a mí me parece como muy pasado de tono. Pero eso es normal, pues, porque la cultura en cada lado es diferente. Y si se fijan, chicos, también no sé si ya venga por aquí lo del cine. Bueno, aquí van unas sugerencias acerca del libro de la SEP. Y sí, precisamente viene el cine y yo quería llegar aquí porque como el cine también dice que es un género que nos permite pues experimentar emociones, transmite un mensaje según la cultura, el conocimiento de ese director, de quien esté haciendo la producción, pero intenta emitir un mensaje. Hemos visto también cómo el cine pues de la época dorada, de la época de oro del cine mexicano, pues era muy diferente a lo que actualmente tenemos, ¿sí? El tipo de mensajes, la manera en la que se comportan los personajes, quizás más dramáticos antes, ahora quizás intenten ser como más coloquiales, pero es un cine diferente, ¿sí? El cine, ¿por qué se caracteriza? Porque cautiva, dice aquí, la imaginación de los jóvenes y de los adultos, no importa su género, cultura o condición social, pero transmite mensajes a final de cuentas. El enfoque es como difundir esta cultura, tratar temas importantes, temas cruciales, ¿sí? O incluso nada más para distraernos, incluso un rato, ¿verdad? También puede ser eso, nada más como un medio de esparcimiento, pero que sí lleva a final de cuentas, un mensaje también. Precisamente en el libro van a encontrar también información relacionada y viene ahí una información que dice influencia que tiene el cine sobre la conducta, como dice que el cine ha sido objetivo de numerosas hipótesis y planteamientos que cuestionan la influencia en la conducta de las personas. Yo he oído, por ejemplo, no sé si ustedes hayan oído esto alguna vez, que dicen, ay, es que ese asesino se basó en la película o en el malvado ese de la película de Viernes 13 para cometer sus crímenes. Él quería ser como esa persona. O incluso niños que querían ser como Superman. ¿Sí les ha tocado oír eso o no? Como que se cataloga a la persona también, ¿verdad, maestra? Porque se adentra tanto el ser humano en el personaje que a veces lo hace en realidad. En una ocasión, un niño que está mal de sus facultades decía que era Batman y se aventó de la azotea. Sí, oí varios casos al respecto, sí, sí, sobre todo antes, ¿no? A lo Entonces, mejor ahorita decimos, ay, ya no pasa. Bueno, quién sabe, depende, como dice usted, de la audiencia, quien lo esté viendo y qué impacto tenga, ¿no? También el mensaje. sobre todo la influencia que trae sobre la conducta, ¿verdad? Humana. Sí, 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 nos rige de alguna manera todo lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, queramos que no, o fíjense, parecería como algo interesante que uno diga, no, yo no me dejo manipular por nada del marketing o por nada de los mensajes que nos mandan, pero el marketing hace muy buen uso de eso. Fíjense, por ejemplo, el marketing tiene algo que se llama storytelling, que es ganarnos a partir de historias como cariñositas o historias bonitas. Por ejemplo, para comprar una Coca-Cola, si yo nada más viera el refresco y sé todo el daño que hace, yo no lo tomaría. Pero, por ejemplo, Coca-Cola, pues inventa acá el Santa Claus rojo con todos estos motivos navideños que hacen de alguna manera ver como que donde hay una Coca-Cola hay una familia unida,
y que tiene un mensaje positivo, ¿no? Entonces ellos intentan como dar una vista positiva también por medio de mensajes, pero pues son lógicamente como mensajes subliminales que nos van de alguna manera como ganando. En la actualidad, por ejemplo, vemos que marcas, incluso prestigiadas, tienen como mensajes bonitos o cuentan alguna historia en sus mensajes, en sus anuncios, y estas storytelling, decir historias, estos cuentitos breves que nos cuentan las marcas o que nos intentan mover emociones, definitivamente nos hacen que nosotros decidamos mejor por ellos. Por eso, por ejemplo, los mejores tramas incluso en el cine son aquellos que nos mueven más la emoción, que nos mueven más el sentimiento, ¿verdad? Generalmente son los que dejan más marca en el espectador, a diferencia de películas que sean a lo mejor como más llevaderas y que no, pues realmente a lo mejor nomás te haga reír, pero no tenga un mensaje más profundo. ¿Sí se han fijado en ese tipo de detalles? La neta, sí. Sí, maestra. ¿Tienen ustedes algún ejemplo de algo que hayan visto, por ejemplo, en comerciales que digas, ay, o incluso, por ejemplo, yo a veces lo veo en canciones, ¿no? Ay, esa canción está horrible. Y después termino cantándola. Como por ejemplo el comercial de Sabritas, que no puedes comer solo una y se te antoja y vas por ellas. Su eslogan, ¿verdad? Además, claro, sí, ¿no? ¿Cómo voy a comer solo una? Y ahí anda uno comiendo papas, ¿no? Sí, la comida chatarra sobre todo tiene como esta influencia también de dejarnos como ese mensaje grabado, ¿verdad? Desde los colores, la manera de emitir el mensaje, cómo si nos llega a, pues a convencer, a final de cuentas, a persuadir, porque su tipo, recuerdan que cuando veíamos los tipos de textos, pues en un anuncio la intención es persuadirnos para que compremos ese producto, ¿están de acuerdo? Sí. Y les digo que, por ejemplo, ahorita estos mismos medios de comunicación, ¿cómo se utilizan? Simplemente, por ejemplo, yo voy a buscar, por ejemplo, algún producto. Precisamente puede ser, quiero comprar una TV inteligente, una TV de plasma o cualquier televisión que ustedes quieran. Entonces yo empiezo a buscar, por ejemplo, en Google y de repente me empiezan a aparecer un montón de anuncios hasta cuando ando en redes sociales, ¿no? Yo que uso mucho esto de informática, de computación, de repente me empiezan a poner en las barras laterales mensajitos precisamente del último producto que estoy buscando o cuando busco alguna lavadora. Escribo lavadora, por ejemplo, las veo en Walmart y de repente me aparecen las de Mercado Libre, las de Home Depot, me empiezan a aparecer las de Soriana, las de diferentes tiendas, pues. Entonces, estas conductas en la actualidad incluso que nosotros estamos viendo en los medios de comunicación, hay alguien que está atenta a ellos, muchachos. Siempre hay alguien que está atento a qué es a lo que nosotros ahora en estos medios ya, como por ejemplo el Internet, yo estoy ya compartiendo una información, ya es bilateral, porque yo escribo qué estoy buscando y alguien del otro lado está escuchando. ¿Sí? Ese tipo de términos se usa en tecnología, no es porque de verdad alguien directamente nos escuche, sino que alguien verifica qué fue lo que yo escribí y entonces me va a mandar ese tipo de información. Entonces, a veces uno sí dice, pero ¿por qué influye en mi conducta? Porque los medios de comunicación actualmente, aunque uno piensa que no te están manipulando, pues no, definitivamente ellos ven, escuchan, sobre todo se usa para cuestiones de marketing, sobre todo para eso. Pero, por ejemplo, yo tengo ahora otro caso, con lo de la pandemia. Estaba viendo ayer una película china que estaba saliendo ahí en la televisión, de repente me apareció y era como un tipo de pandemia también que tenían en China, pero eran como con zombies y cosas así chistosas, ¿no? Y me decía mi hija, mamá, hubo una película también de pandemia, de virus, que salió antes precisamente de que viniera esto del COVID. Y cómo de alguna manera nos van influenciando, ¿no? Nos van dejando como que esa idea, o incluso en la pandemia, yo de repente cuando empiezo a ver estadísticas o noticias, me alarmo, ¿no? Y a veces ya también decía, o incluso en el transcurso de la pandemia hace un año, yo ya no quería oír noticias porque se me hacían muy alarmantes. ¿A ustedes cómo les fue con este tipo de situaciones? Maestra, yo vi esa película del Apocalipsis y es lo mismo que salió mucho antes y ahí ya nos anunciaban que iba a estar el COVID.
y de qué manera iba a llegar hacia nosotros. Entonces, pues sí es interesante que nos involucran en cierta manera desde el momento en que nos mandan el mensaje. Y pues esto de la pandemia, pues sí nos ayudó y a la vez pues nos perjudicó, ¿verdad? Mucho, tanto en lo económico y con los mensajes que nos mandaban, pues nos proporcionaban más temor, inseguridad, miedo. Pues sí, realmente es para pensarse, ¿verdad? Yo también pensaba eso, fíjese, Romelia, que de alguna manera sí como que tenían como un cierto grado de manipulación o nos querían manipular, al grado también de llegar a dar miedo. Yo puedo apostar que mucha gente pues estuvo en la misma situación también de decir también, no, yo ya no voy a oír noticias porque no estoy enferma, pero estoy oyendo tantas cosas que psicológicamente me puede llegar a afectar esto. Entonces, definitivamente, los medios de comunicación tienen una influencia grande, muchachos, y yo les decía, por ejemplo, en el Internet, que ahora nosotros sí podemos comentar, sí podemos emitir un mensaje, esto ya es bilateral. El problema es que a veces habemos tantos comentarios, tantas opiniones y tantos puntos de vista de gente que incluso ni siquiera somos expertos de un tema, pero vamos a emitir la opinión, ¿no? O se llegan a desatar situaciones incluso de un bullying cibernético también, donde todo mundo ofende a otra persona por cualquier detalle, por cualquier cosa, ¿no? De repente, yo me acuerdo una vez que una chica, la que es también tapatía, una conductora, Galilea Montijo, en un programa de televisión, hablaba precisamente, fíjense, de la película Roma, la película mexicana. Entonces, ella decía que la película Roma se había filmado en Roma, se había filmado, perdón, en Roma, y le dicen una cantidad de burlas, una cantidad de cosas que realmente decíamos, bueno, yo en lo personal, yo decía, es para tanto que se le ofenda de tal manera, porque eran una cantidad de groserías que le decían tremenda, ¿no? O cuando vemos en redes sociales algún accidente, por ejemplo, y todo mundo vamos de perito a emitir nuestra opinión, ¿no? Y a veces no lo hacemos de muy buena manera o de muy buena forma, sino que enseguida, por ejemplo, no lo mataron, por ejemplo, algún peatón, ¿no? Yo veo la página, por ejemplo, de Tráfico CTMG que tiene bastantes seguidores y que pues seguido ahí nos está además apareciendo. Entonces aparece una noticia y nosotros ya podemos opinar sobre ella. En el poder opinar, les comentaba, a veces hay personas que también no sabemos utilizar de manera adecuada quizás el lenguaje o ya tenemos una intención detrás, ¿no? A lo mejor de ofender, de criticar, de molestar, de que ya no somos empáticos, al cabo que nada más estoy escribiendo y no sucede nada, ¿no? Pero cómo realmente, yo digo, por ejemplo, imagínense la familia del susodicho, de la persona herida, ¿no? Entonces, el tipo de comunicación ya que estamos manejando a veces no es tan efectiva o incluso afectiva también, ¿verdad? Luego son como calificativos que nos dicen que debemos de cubrir mucho en la comunicación. Hay que de todas maneras intentar que la comunicación traiga precisamente parte de nuestra cultura, valores, que sea efectiva y que sea afectiva también. ¿Cómo estamos emitiendo nosotros un mensaje y quién lo va a poder ver? ¿Sí? Eso es importante. El tipo de audiencia que en la actualidad se tiene en los medios de comunicación, hay niños que se la han pasado, por ejemplo, ahorita sobre todo que no todos están yendo a la escuela, que se la han pasado con un contacto tremendo con los medios de comunicación sin tener todavía la madurez adecuada para poder reconocer el tipo de mensajes que están recibiendo o incluso también cómo se usa ya para cuestiones incluso pues no buenas, como ya sería parte de la pornografía, esto que les decía del bullying cibernético, ¿sí? Ay, se me fue el nombre también de cuando dicen que hay como mucho sexo también en internet, el sexting. Se llama sexting el concepto, el término exacto que le dan a esto. Y entonces, ya cuando un niño o alguien menor de edad está accediendo a un medio de comunicación, está accediendo a una información que todavía no es capaz de procesar, ¿sí?
Entonces, por eso, quien emite el mensaje debe de tener como mucho cuidado también en lo que está emitiendo. Ahorita yo veo varios niños o conociditos que quieren ser influencers. Es que yo quiero ser influencer. Hay que cuidar mucho también el mensaje que esté uno enviando, qué es lo que está uno diciendo y cómo lo está diciendo y con qué intención. Entonces, no necesariamente para ser un influencer, pues yo a veces veo que incluso mis hijos, que son adolescentes jóvenes, o mis sobrinos, niños, veo que siguen a cada influencer que la verdad pues yo no creo que les deje como nada correcto o nada adecuado. Entonces creo que sí debe de todavía existir una responsabilidad sobre quien está emitiendo el mensaje para que el medio de comunicación siga fortaleciendo mensajes buenos y no mensajes que traigan una connotación negativa o un contexto negativo. ¿Qué piensan ustedes de esto, chicos? Hijo, aquí está, llame, no sé quién. Sí les ha tocado ver en redes sociales, ya estamos cambiando incluso de medio de comunicación, ¿eh? En redes sociales han visto, por ejemplo, algún tipo de influencer o mensaje que creen ustedes que es negativo para un niño. Sí, maestra. Yo a veces veo que las mamás se los dejan hasta como si fuera la niñera, ¿no? El internet es la niñera de muchos niños en la actualidad. Yo digo, híjole, qué ventaja entonces que antes no hubiera tanto eso, ¿verdad? Antes de repente. Siendo sincero, profesora, no es muy buena idea dejar a los niños así como que, como usted dice, como la niñera de los niños, debido a que últimamente han subido muchas cosas así bien turbias a las plataformas que se supone que son para pues los niños, como por ejemplo unos videos donde se disfrazan de Elsa y Spider-Man, en donde nomás empiezan a hacer pura cosa de que no es como para que un niño chiquito lo vea, que digamos. ¿Y Y son termina riesgosas o qué cosas son, Diego? No lo he visto. en una plataforma en que comúnmente los padres le ponen a sus niños para que no estén reventando las pelotas, por así decirlo. Básicamente la plataforma de YouTube Kids, que se supone que es la subdivisión de YouTube para que los mocosos no se estén metiendo en esas cosas. Sí. Y pues realmente no deberíamos como de que darles como la oportunidad de tener un celular cuando están muy chicos, debido a que después van a salir como yo. Ese es el efecto. No, no, pero ya fuera de chistes, neta, sí tienen que dejar de, no tienen que darle un celular a un niño cuando apenas sigue chiquito, todo panzón. Tienen que darle como la atención suficiente y cosas así para que no terminen siendo como los típicos niños que nomás se creen lo mera riata cuando realmente solamente están haciendo el ridículo. Ay, me llama mucho la atención eso que dices, porque en efecto a veces eso parece. Yo he visto como que, por ejemplo, los niños que más están metidos a veces son más callados, no quieren comunicarse. Tengo una sobrina que no quiere hablar con nadie de nosotros, más que habla con gente que ni siquiera conoce por los juegos de internet incluso. Y para mí es un riesgo eso, porque no sabes ni con quién está hablando, ni qué está diciendo, y por qué con los que estamos aquí no quiere hablar, ¿no? Es como que algo extraño. La parte social, además, yo digo, es que esta niña, ¿cómo piensa ir por la vida ya conectándose todo por internet y no convivir ya con nadie? No sé si ustedes vieron una película, donde un señor comienza a enamorarse de la computadora, porque la computadora trae su sistema operativo y platica con el sistema operativo y comienza a hablar con la computadora, le deja que organice su agenda. Es una película, iba a decir, sí, pues nuevecita. ¿Sí vieron la película del Guasón? Sí. Yo no.
Sí, es la del Guasón. Ay, se me olvidó cómo era el nombre. El que es el malo, el payaso del Batman. Ah, esta es, mira, ya la encontré. Es que es el mismo actor, por eso es por lo que les quería decir. Es este actor. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ah, con Joaquín Phoenix. Ya ven que él hizo esta película como de Guasón, que también tenía muy buena, ganó varios Óscares. Pero esta película de ella, esta que les estoy poniendo aquí en pantalla, fíjate, dice que también ganó algunos premios. Esta Se sigue nomás viendo el PowerPoint, profesora. ¿no les cambió esta? A ver, déjenme ver por qué. No, se ve diapositiva. Hoy rayos no me deja, a ver, dejar de compartir. A ver, déjenles vuelvo a compartir. A ver si se puede ver ahí. A ver si ahí la ven. Ah, sale Scarlett Johansson, creo. Johansson, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Johansson, ya le ando cambiando el apellido. ¿Sí la pueden ver o no? Sí, las imágenes del señor. Sí, Sí, las estamos viendo más. ¡Abre! sí. La película se llama Hair. ¡Lupita! Vean aquí algunas imágenes. Y él comienza a enamorarse con la computadora, de la computadora. Entonces trae como un mensaje chistoso de cómo ya estamos siendo, ay Dios, ¿sabe qué abrí? Estamos como siendo ya muy influenciados, por la Ahí van, hija. tecnología, ¿no? Ahí van. Ahí van. Si tienen oportunidad de verlas, compañeros, les invito para que la revisen, para que la vean. De hecho, creo que también en una de las tareas les sugería yo ver una película como japonesa. Ajá, ¿saben qué? Déjenme voy. ¿Sí pueden ver ahí mi pantalla o no? No la ven. Sí, yo sí la veo. Película, la de Parásitos, ¿no? Nos puso ahí. Ah, gracias, Gisela, sí. No me acordaba cuál era, por eso me iba a regresar. ¿Sí la llegaron a ver o no, esa de Parásitos? Sí, maestra. ¿Qué le pareció? ¿Quién la vio? ¿Gisela o Petra? ¿Quién fue? Romelia. ¿Romelia? Sí, maestra. ¿Qué le pareció esta película? Interesante. Tiene drama, mucho drama. Sí. Pues llega a impactar los niveles sociales de ese lugar, de Corea del Sur. Sí, son coreanos, ¿verdad? Yo chinos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Son coreanos. Ajá. Y el nivel social que tiene cada una de las familias y cómo van desarrollando la forma o viendo la manera cómo llegar a ese nivel, pero pues tienen ciertos conflictos. Al final, pues, para terminarla, pues sí está algo interesante, pero como que al final, el final no se alcanza a comprender, pero después lo volví a regresar y sí, el muchacho después piensa la manera de cómo ser rico alguna vez y comprar esa casa para poder ver a su papá que está ahí en el sótano. Maneja un tema de mucha actualidad, ¿verdad? Como bien dice usted, Sí. Romelia, las clases sociales, lo marcado que están las clases sociales y cómo, pues hay gente que, yo recuerdo que, por ejemplo, el señor le dice, creo que sí fue el señor que le dice al chofer que huele mal. Es que ya huele usted, o sea, desde el olor, cómo la gente, pues, de mejor nivel económico, hasta en esas cosas, cómo se siente como, pues, discriminando a la otra persona, ¿verdad? Hasta tu olor me molesta. Aparte se vio, creo, agredido por ese comentario que él hizo y por eso lo mató. Sí, llega como a desesperarle mucho, ¿verdad? Que yo creo que sí son situaciones como muy reales y fíjense, es una película que está hecha del otro lado del mundo y cómo vemos de todas maneras que son como problemas muy afines, estas marcadas diferencias sociales donde alguien se está preocupando por tonterías banales de su vida
dónde va a poner la casita de campaña, mientras que a otros se les está inundando la casa y están súper preocupados porque es su sustento. Entonces, son así como situaciones muy reales, pero fíjense cómo aquí también el cine hace como ese mensaje de qué es lo que le está pasando a la sociedad para llegar a hacer este tipo de distinciones y de que no se tengan las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, este mensaje está interesante, como decíamos también el de la película de Her o Ella, que hace Joaquín Phoenix, también está muy interesante. Entonces, también les digo, de alguna manera, pues nos están marcando el tipo de mensajes que están sucediendo en la actualidad. Como les decía, las diferencias sociales, esta de Joaquín Phoenix que estábamos diciendo, la manipulación que ya estamos teniendo nosotros de la tecnología, ya no dominamos nosotros la tecnología nos está comenzando a dominar a nosotros. Entonces, también en esta película vemos ese mensaje y hay mensajes muy interesantes ya que el mismo cine nos está dejando, ¿no? Entonces, en base a eso, chicos, pues van a ser las 2 tareas que vamos a realizar esta semana. Son muy sencillas porque en una hay que hacer un trabajo precisamente en PowerPoint, donde ustedes estén haciendo un resumen de los medios de comunicación, de la televisión y cine, lo que revisaron en su manual de la SEP. Van a incluir un breve resumen. Vas a seleccionar un programa de televisión que a ti te guste. Yo, por ejemplo, escogí el de Malcolm en medio y ahí les dejé un mensaje, ¿no? Para llenar la tablita. Viene por ahí una tablita donde te pide que registres el nombre del programa, de qué se trata ese programa, los protagonistas, la fecha, el lugar, mensaje y el impacto social que tuvo o que tiene ese programa. Y aquí está un ejemplo. Les digo yo de Malcolm el del medio, yo lo seleccioné, digo de qué es de lo que trata, quiénes son los que están ahí protagonizando, cuál es el mensaje y el impacto social que tiene, ¿sí? Aquí está lo de la película Parásitos, ¿verdad, Gisela? Que decía, aquí está una sugerencia de dónde la pueden ver, si no la encuentran, busquen alguna otra película que tenga un impacto social y tienen que realizar también una tablita donde nos platiquen precisamente el nombre de la película, cuándo se hizo, dónde se desarrolla, de qué se trata, quiénes son los protagonistas, qué mensaje tiene y qué impacto social tiene esa película que ustedes vieron y tu opinión. ¿Tuvieron duda con la tarea 3? No, maestra, no hasta ahorita. No, maestra. Siento que está muy sencilla, ¿no? Porque es como reflexionar, precisamente en el último punto les pido eso, de cómo la TV, los medios los programas, perdón, emiten mensajes, el cine, qué impacto tienen, ¿sí? Los mensajes de internet también. Y después hablábamos de la tarea 4, bueno, aquí viene también información de las noticias. En la tarea 4 yo te recomiendo hacer un video de impacto de los medios de comunicación, donde indiques el medio, la noticia, un resumen de la noticia, programa que la presenta, si crees que es verdadera y por qué, o si crees que es falsa, y si crees que tiene un impacto en la sociedad. Esa sería parte de la tarea número 4. Realmente, lo que vamos a analizar aquí es en qué medio confías más, por qué crees que vaya a desaparecer, la información de internet, alguien la está regulando, se está controlando. De repente a mí a veces Facebook, por ejemplo, se me hace muy chistoso porque bloquea comentarios muy absurdos y por otro lado deja que se sigan transmitiendo desnudos, violencia y nadie no dice nada. Entonces es un poquito raro, ¿no? Pero bueno, ustedes me lo van a comentar aquí también, ¿sí? ¿Cómo creen que va a ser la información del Internet en un futuro? Miren, les quiero comentar algo, porque ahorita se va a acabar ya la sesión, les quiero comentar algo, por favor vean esto, que es parte de lo del segundo parcial. Ay, ¿dónde anda? Perdón. Ay, me regresó a la otra. En el segundo parcial viene quién inventó la televisión, aquí viene el Paul Nipkow, Guillermo González Camarena, el diagrama 5W, los géneros informativos y la radio. Revisen esto porque esto va a venir en el examen. Ya se va a cortar la grabación. Si les parece, nos volvemos a conectar con el mismo enlace. Ahorita me va a sacar y esto va a quedar grabado. Con el mismo enlace, ¿Lo va a por subir, favor. maestra? Sí. Pero con el mismo enlace, vuélvanse a meter por si tienen alguna duda, me digan y ya con eso concluimos. ¿Sí, muchachos? Sí.
Vean lo que está en pantalla. Es el parcial 2, perdón, el segundo examen, el parcial 2. Maestra, a mí no me aparece. En la pantalla me aparece la película que tenía ahorita. También a mí. Ay, a La- ver, rayos, ¿por qué? Ahora su foto de usted. Oh, ¿no les apareció el contenido? Ah, Ya ya, la ahora par- sí. Ay, Parcial. perdón, era este. De todas maneras, cuando les dé la grabación, lo ponen al final. Estas son las preguntas del parcial 2 del examen.